cuáles son los problemas concretos. Entonces, después de haber hecho así la revisión de lo que dice el Código Civil y haber mirado simplemente lo que pasa en el panorama internacional en materia de codificación civil, ¿no? Recordando que nuestra comisión, incluso como rúbrica, no tiene, como título tiene, o como perspectiva se ha impuesto la revisión del Código Civil. He pensado en los casos que profesionalmente se enfrentan, y seguramente es un campo muy circunscrito, recortado, para los que aquí tienen mucho mayor conocimiento de la problemática de los discapacitados, ¿no? Yo me limito simplemente a las cuestiones que profesionalmente se han visto. Una que ha sido materia de un informe del que se dio cuenta en una de nuestras primeras sesiones, que es la de el afectado por síndrome de Down que adquiere la mayoría de edad. En ninguna parte del Código Civil se dice que un mayor de edad con síndrome de Down tenga automáticamente la representación de sus padres. Pero se constata día a día que los contratos en los que son parte los afectados con síndrome de Down, por ejemplo, los contratos de sponsorización que se firman para las Olimpiadas Especiales, son celebrados por los padres. ¿Y con qué representación actúan los padres? Si ya cumplió los 18 años el que está afectado por esta dolencia. No hay una norma al respecto, no hay un respaldo legislativo para eso. Muy probablemente, porque no quiere decir que hayan cometido ilícitos los padres que representaron a sus hijos firmando el contrato con una marca famosa para que en las Olimpiadas Especiales el muchacho con síndrome de Down tenga una camiseta o tenga una indumentaria de cierta marca importante. No. Lo que pasa es que muy probablemente esos contratos se celebran al amparo de normativa extranjera, ¿no? Se cambia la residencia, el domicilio, o se impone la ley del país de la empresa titular de la marca, y eso es la fórmula que se utiliza para escapar de la camisa de fuerza que lamentablemente impone el Código Civil, que en estos temas no se ha interesado. También está, este es un problema ya más vinculado además con el trabajo del consultor en derecho civil, ¿no? En un estudio de abogados. Los casos de personas mayores de edad que sufren accidentes y quedan en situación de incapacidad, en un estado de coma, por ejemplo. Tampoco no hay norma que diga que la representación es automática. Y cuando viene la mamá del muchacho que ha sido atropellado con 19 años y dice, ¿qué hago? La respuesta es, tiene que iniciar usted un proceso de curatela. ¿Cuánto dura eso? 2 años aproximadamente. Yo he seguido uno personalmente y por eso hago mi cálculo, ¿no? Un poco, casi 2 años dura. Se trató, debo decir, de un caso en el que la protagonista de la curatela era una esquizofrénica, o sea, una persona que por lo menos podía caminar, a la que se pudo llevar al juzgado y que fue entrevistada por la magistrada que otorgó la curatela a su padre y a su hermana mayor. Pero si se trata de alguien en estado de coma donde la urgencia es mayor porque esa mamá o ese padre tiene que hacer un proceso judicial o tiene que hacer una transacción con el causante del accidente, ¿dónde está la representación? No existe. No existe. Se arrogan los padres la representación por las circunstancias que les toca vivir y firman las transacciones a nombre de la víctima. El problema es que cuando la víctima, como ha pasado en un caso mediático conocido, recupera el conocimiento, la víctima dice que no le gusta el acuerdo que hicieron sus padres y no le falta derecho. Ningún derecho le falta porque mis padres han actuado por mí sin ser mi representante, yo soy un mayor de edad. Entonces someten a revisión el acuerdo. Y en otro caso que también se ha conocido mediáticamente, resulta que no solamente no quiere el acuerdo celebrado por sus padres el que estuvo afectado por la incapacidad temporal, sino que dice, ese acuerdo se celebró con mis padres a nombre propio. Ahora viene el acuerdo conmigo, que soy la víctima. Ese es un problema concreto que se presenta en el campo profesional. De todas maneras, es cierto, y esto se verifica en las lecciones universitarias, que la interdicción se suele, ¿no?, apreciar, considerar como si fuera una privación total de la capacidad, y de allí el uso de esta expresión muerte civil. Hay que
por eso insistir en la invocación en la línea de lo señalado por el doctor Yaya de ver nuestras normas. Nuestras normas no son normas que sean tan severas como los códigos del siglo XIX. En nuestro Código Civil se habla de incapaces que pueden ser sometidos a curatela siempre que, por ejemplo, estos requisitos: no pueden dirigir sus negocios, no pueden prescindir de cuidados o socorros permanentes, amenazan la seguridad ajena. Todo eso es materia de comprobación objetiva. O sea que los elementos, los criterios para que el magistrado decida en esta materia, por lo menos los esbozó el legislador, sí, que sean, repito, para no perder la perspectiva, que sean insuficientes en la práctica, que sean inútiles incluso en la práctica, es algo de lo que todos nosotros daremos testimonio en el curso de los trabajos de la comisión. Adelante, por favor. Miren ustedes, ¿no? Muerte civil. La comisión habla de la muerte civil. Dice, ¿no? Insiste, ese es su cometido, no su objetivo. Hay un trabajo que convendría, amigos, todos, voy a compartir con ustedes el link para que lo puedan descargar. Es un trabajo sobre discapacidad y derecho civil escrito por un autor mexicano, donde él, hablando de su código civil, que es de 1928, es un código inspirado en el código alemán de 1896, él dice, acá hay muerte civil con esta legislación vigente, dice. ¿Y por qué hay muerte civil? Porque el incapacitado se convierte, dice, en un objeto de derechos. Deja de ser sujeto, deja de ser persona y se convierte en un objeto, dice. Y habla, tal vez por la experiencia propia de aquel país, de incapacitados o discapacitados que son sometidos a vejámenes inclusive. Habla de esterilizaciones forzosas de discapacitados. De todo eso, ¿no? En perspectiva internacionalista, pero vinculada con el derecho civil. ¿Esa es la realidad que enfrentamos nosotros? ¿Cómo va a ser esa la realidad que enfrentamos nosotros si nuestro código dice que el curador provee en lo posible al restablecimiento del incapacitado? El curador debe colocar al incapacitado en un establecimiento adecuado y lo representa y lo asiste según el grado de incapacidad en sus negocios, no completamente, según el grado de incapacidad. Luego, para internar al incapaz se necesita autorización judicial. Acá no es que el Estado toma las riendas y el Estado se secuestra al discapacitado y lo interna. Acá se necesita una autorización judicial también. Y después dice que el juez, al declarar la interdicción, fija la extensión y los límites de la curatela. O sea que es una obligación del magistrado decir para qué sí hay curatela y para qué no. En el Código Civil alemán, modificado para recoger la normativa internacional que ahora nos ocupa, la curatela ya no tiene esa función. La interdicción ha desaparecido. La curatela sirve ahora en Alemania para los casos de los menores bajo patria potestad o tutela, para los casos del ausente, para los casos del concebido, para atender asuntos concretos, como sería, por ejemplo, el patrimonio que resulta de una colecta. Para eso existe la curatela. Se le recordó, se extrajo de allí la inhabilitación y la interdicción. Eso es un avance. Nos tocará también enfrentar la decisión sobre eso. Adelante, por favor. Concluyendo ya casi. Tanto el ordenamiento alemán como el ordenamiento italiano han considerado que la forma de hacer realidad el espíritu de la Convención Internacional y de insertar a los discapacitados en el marco del Código Civil es introduciendo las llamadas medidas de tutela. Y esto se ha producido tanto en Alemania como en Italia a través de una institución nueva a la que los alemanes llaman asistencia legal y los italianos llaman administración de sostén o administración de apoyo. Esta es una institución que está regulada en el encabezado de la misma forma en Alemania y en Italia, para los casos de mayores de edad que como consecuencia de enfermedades psíquicas o discapacidad física, psíquica o mental no pueden cuidar total o parcialmente de sus asuntos. ¿Quién es el gran actor de esta institución? Administración de sostén, como digo, en Italia, o asistencia legal. El propio discapacitado, inclusive. Y judicialmente, un juez al que por especialidad se le denomina juez tutelar. En Italia ese juez tutelar está obligado a resolver los casos de pedidos de administración en 60 días. 60 días a la urgencia. Pero tiene sus particularidades.
En Italia, estaba viendo un reportaje por YouTube donde hablaba una magistrada que decía que Italia, desde el 2004, cuando se dio esta norma, se ha llenado de casos judiciales. ¿Pero por qué? Uno tiene que preguntarse. Porque la longevidad es la regla en los países europeos. De ahí el interés de las familias, ¿no?, de contar inmediatamente con esta asistencia. Hacia ello apuntamos, también es algo que debe ser materia de consideración. ¿Por qué destaco el caso de Alemania y de Italia? Porque, como ya había dicho en nuestra reunión previa, los codificadores alemanes e italianos han tenido muy en cuenta que el Código Civil es un documento de tanta importancia legislativa que no puede ser reformado radicalmente. La introducción de la administración de sostén o de la asistencia legal va de la mano con la modificación de 3 o 4 artículos. Se le destina un sector a la administración de sostén con sus reglas y luego se modifican las normas que sean imprescindibles para hacerle un adecuado marco. Distinto es el camino que quiere seguir el legislador español, pero el legislador español tiene un código del siglo XIX, por favor. Es un código en el que, por ejemplo, al monstruo, al que no tiene apariencia de ser humano, se le desconoce capacidad. Es un código único en su especie, el español. Y en ese código español, la propuesta legislativa para nuestra materia implica la modificación de 86 artículos del Código Civil. 86. Además de la introducción de un capítulo en la Ley de Enjuiciamientos Civiles, que es equivalente a nuestro Código Procesal. Apuntaremos a eso. Eso es lo que perseguiremos. Los documentos están a la vista y de todo se puede sacar provecho definitivamente, pero diferenciando los marcos fácticos, las premisas de experiencia y las premisas de codificación con las que contamos. La última, por favor. La reforma de la codificación civil en este plan es una que me he permitido ahí señalar, exige de nosotros establecer dos pautas, 2 guías de criterios de trabajo, ¿no? Como decía hace un momento, el Código Civil como producto legislativo tiene un valor simbólico que no porque sean los 30 años que está cumpliendo ahora, sino porque ha sido siempre la tendencia en nuestro medio, debería recuperarse. Al día siguiente de que salió el Código Civil se le estaba criticando, cuestionando, diciendo que estaba mal escrito, que era incoherente, que era sistemático. Y es verdad, que es un código hecho habiéndose distribuido los trabajos de su elaboración una veintena de juristas. Todo lo contrario con lo que es el espíritu sistemático, racional, de organización de un documento como el Código Civil. Eso no existió en nuestra experiencia. Cada legislador se agarró su parte y cada uno hizo con el Código Civil lo que bien consideró. Pero sería una ambición muy grande, me parece, hacer un emprendimiento nosotros para conseguir devolverle coherencia general al Código Civil. Nos tenemos que circunscribir a la parte dedicada a la capacidad y a la parte dedicada a las tutelas, a las medidas de protección del discapacitado. Nuestro Código Civil, en segundo lugar, es un código que temporalmente está más cercano a la experiencia italiana, que ha sido su fuente más importante. Es el código que tiene más artículos transcritos, traducidos en nuestra codificación. Es la verdad, es un dato fácil de constatar. No es entonces nuestra realidad la que están enfrentando los países en los que más producción bibliográfica hay, porque adaptar las codificaciones de países cuyos códigos se remontan al siglo XIX es verdaderamente un reto cuando se tienen exigencias internacionales como las que nos tienen trabajando en este proyecto digno y honroso. Y a preguntarnos finalmente también si es que nosotros podemos, encontrándose delimitado nuestro trabajo por la revisión y las modificaciones al Código Civil, hacer un esfuerzo para trazar las bases en las que nos tiene que seguir en esto el Código Procesal. Y nos tiene que seguir en esto, ese ha sido creo el mensaje del Viceministro de Derechos Humanos,
el Poder Ejecutivo, ¿no? No hay ninguna modificación, reforma del Código en ninguna experiencia del mundo que haya sido posible si el Poder Ejecutivo no está convencido de la necesidad y de la justicia de causas como las que nosotros nos tienen trabajando. Eso nomás. Gracias. Se agradece la exposición al doctor Leiser León. Tenemos acá un rol de oradores. Con primera intervención de la congresista Rosa Mavila. Tiene la palabra la congresista. Bueno, en primer lugar creo que tenemos que agradecer el aporte del doctor Leiser León al debate de la comisión. Sin embargo, como quiera que tenemos algunas convicciones y puntos de vista, yo con toda democracia, doctor, quisiera tener una aproximación disidente en algunos extremos a su punto de vista. La primera es que a mí no me parece, doctor, más allá de que respeto vuestra especialización, hace muchos años terminé una maestría en Derecho Civil, me puede faltar actualización, pero algo sé de normatividad civil. Yo no creo que el escenario que debamos confrontar sea el escenario de los códigos decimonónicos o previos versus el código moderno del 33. Porque me va a usted disculpar, doctor Leiser León, yo no creo que el código del 33 sea un paradigma de codificación civil moderna. Y le quiero solo citar algunas cosas con absoluta coherencia. Por ejemplo, cuando se evalúa de que es un aspecto moderno el tema de la asistencia concebida como relación de las funciones de la curatela, de la tutela o de la patria potestad, la concepción que tiene la codificación civil nuestra de asistencia es la codificación oligárquica, doctor, antigua, que no será pues absolutamente la decimonónica, pero que concibe, por ejemplo, en relación a la patria potestad, que la función de los padres puede ser entregar a los hijos a la institución para su corrección. O sea, todavía está la visión correccionalista de entregar a los hijos que se resisten al cumplimiento de la disciplina paterna al encierro. Doctor, yo he trabajado desde una mirada más patrimonialista para el curso de Marcial Rubio, el rol de los menores, la concepción que hay de menor en el Código Civil y de casi todos los artículos que en el Código Civil se refieren al menor, estamos hablando, doctor, del menor con propiedad, es decir, del menor con patrimonio. Son normas de administración de herencia, de sucesiones, de división y partición de la heredad de los menores, etcétera. Y entonces la concepción del menor en el contexto de derechos, como persona, todo lo nuevo que hay en América Latina y en el mundo contemporáneo, de la visión del menor como sujeto de derechos y no como sujeto de protección, es distinto justamente a la visión de la asistencia y protección que, como sabemos, solo citaré a Emilio García Méndez, ¿no?, concibe pues una visión retardataria. La asistencia, la protección en materia civil y en materia penal, la investigación tutelar, tienen puntos de vista antiguos, tradicionales, que tienen como visión a un menor objeto y no a un menor como sujeto precisamente de derechos, ¿no? Y por eso el cambio cualitativo de las últimas décadas en materia de relación paterno-filial y en materia también de la codificación de menores, que desde el Código del Menor de Brasil se desarrolló en casi toda nuestra América, tiene que ver con la visión del menor sujeto de derechos. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, pensar que lo asistencial implica un viso de modernidad que nos diferenciaría de los códigos decimonónicos anacrónicos y que nos reubicaría en un escenario distinto, a mí no me convence tanto, doctor, le soy sincera, ¿no? Y no me convence porque evidentemente estas reglas de asistencia, de corrección, de abandono, el tratamiento del abandono familiar en las normas, implican, doctor, como usted bien lo ha dicho, la cursilería de tratar abandonado como si fuera infractor en un asunto que
en derecho penal del menor sí conozco, ¿no? Entonces, todo aquel que no tiene los estereotipos, como diría Durkheim, del normal, es sujeto de asistencia, de protección, ¿no? Y detrás de la ideología de la asistencia, doctor, no hay precisamente modernidad, hay visión anacrónica, hay decimonónica, ¿no? Hay la visión disciplinaria de que la protección ejercita disciplina, pues, ejercita políticas en que el adulto o el capaz o el representante de la tutela o el de la curatela impone sus decisiones sobre alguien que no tiene pues capacidad. En lo que sí, doctor, siento que no podemos poner la cosa en términos de blanco y negro, sino recién he escuchado su punto de vista, definitivamente estoy en desventaja, no podía adivinar el contenido de su exposición. A mí sí me parece que tampoco la cosa es blanco y negro, ¿no? Muerte civil versus modernidad de asistencia y nos tenemos una pepa, discúlpeme la ironía, de Código Civil, ¿no? Yo, piano, ¿no? O sea, ni muerte civil ni pepa, doctor, porque conociendo, por ejemplo, al autor del libro de familia del Código Civil, que ha sido mi profesor, el doctor Héctor Cornejo Chávez, su concepción de familia, doctor, es francamente hasta más atrasada que la victoriana, ¿no? Y yo que vengo en este momento, doctor, de Suecia, en que se habla del aborto necesario para salvaguardar la defensa de la salud de la madre y la vida de la persona, veo que la modernidad ya no tiene nada que ver, doctor, con la visión antigua, pues, de familia nuclear y no de defensa real de los derechos de la persona. Ahora, ¿qué efectos tiene esto en lo que estamos trabajando, en lo que tiene que ver con curatela, tutela y sobre todo con capacidad o discapacidad en materia de las personas? En que es curioso cómo nos dice el viceministro, ¿no? Nos dice, qué raro camino es este, ¿no? En que tenemos un Código Civil que para mí es anacrónico, doctor, discúlpenme, tendrá que hacer notar usted con alto profesionalismo las bondades del Código Civil moderno, según usted, para mí, tributario, de anacronismo y de una visión antigua de lo que es la protección, la asistencia y los derechos civiles, sobre todo de los menores y creo que extendiendo a los discapacitados. Pero por otro lado, doctor, yo sí veo que en materia de penal, obviamente, no es que se concibe una absoluta muerte civil, pero el año pasado, doctor, en la Comisión de Inclusión Social hemos ido a los centros donde están encerradas personas, ¿no es cierto?, personas que son menores de edad e incluso adultos, sin fallo judicial, y donde la gente que los administra por un afán exclusivamente patrimonialista para retener a esa gente, prácticamente los tiene en condiciones de encierro y de muerte civil. Entonces, del dicho al hecho, o sea, yo puedo entender que en la norma no sea una absoluta muerte civil, pero por otro lado, en la vida, la norma no solamente se corresponde, encubre y mantiene circunstancias pragmáticas de muerte civil. Por otro lado, doctor, de hecho se dice, pero el juez es el que va a evaluar, el juez evaluará, entonces en consecuencia no habrá arbitrariedad. Doctor, ¿no? Los jueces no son personas, con todo respeto por el representante del Poder Judicial, que tendrá con esto una percepción crítica, ¿no? Los jueces no representan a personas de mentalidad más moderna, ¿no? Sino al contrario, si eso se puede ver desde el balance crítico de cómo se aplica por algunos jueces la nueva normatividad procesal penal, ¿no? Y desde la percepción del inquisitorio y de una cultura judicial más bien autoritaria, ¿no? Que es difícil de ir remontando. Por ejemplo, el ebrio habitual, el toxicómano, doctor, se concibe pues como un capitis diminutio, ¿no? Eso en nuestra normatividad civil, porque la tutela es básicamente orientada a lo patrimonial, ¿no? Y la curatela también, pero vinculado a temas de discapacidad. Y entonces el discapacitado con derechos se expresa formalmente así, con esa renovadora ideología en nuestra codificación civil. Yo digo no.
¿no? Y entonces yo entiendo que podamos decir que no somos pues los códigos que tributan la tendencia romano-canónica hispana que caracteriza el derecho mayoritario en América Latina. Yo sé, por ejemplo, que en Chile no hay ni siquiera aborto terapéutico. O sea, sé que hay codificaciones más atrasadas que la nuestra, pero la nuestra, per se, a mí no me convence de que se deba mantener casi intacta con, o le he entendido mal, doctor, pero usted más o menos me parece que ha dicho que una apuesta es a modificar todo el Código Civil. Yo creo que nosotros no estamos en esa apuesta, no queremos modificar absolutamente todo el Código Civil, pero lo que corresponda del libro de personas o del libro de familia y que tenga efectos pragmáticos sobre la discapacidad, yo creo que sí, señor, porque no podemos dar por hecho, tenemos que trabajar con un criterio algo así como de discriminación positiva. No podemos dar por hecho que nuestros jueces son súper avanzados. No podemos dar por hecho que nuestra interpretación de la codificación civil es moderna, como la suya, sino al contrario, es anacrónica, patrimonialista, tradicionalista. Y entonces por eso me da la impresión que el punto de partida debería ser modificar no todos aquellos artículos del libro de personas y de familia que pueden prestarse a una interpretación anacrónica que sea discordante con la normatividad de la Convención. Reitero, doctor, que mis puntos de vista son iniciales después de haberlo escuchado en este escenario, pero desde mi percepción como abogada penalista, como feminista, como gente que conoce el debate interno en este Congreso, por ejemplo, sobre los derechos personales, no puedo pues casi por principio aceptar que la codificación civil está muy avanzada. No lo está, doctor. Y si la codificación lo estuviera, sus intérpretes están años luz, doctor, de una interpretación avanzada. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el representante de Álamo. Sí, si fuera tan gentil, presidente, y pidiéndole yo acá… creo, recogemos primero las intervenciones. Es que justamente, presidente, obviamente apelando a la bonomía del representante de Álamo, como ha dicho tantas cosas la doctora, y para no perder absolutamente nada de su rica intervención, podemos hacer una respuesta pequeñita a cada una de las cosas porque después va a ser medio complicado, ¿no? Doctor, más bien para seguir la misma mecánica, porque usted intervenía, la congresista y los integrantes ya pedían la palabra. Para no perder para ahorrar tiempo. Adelante. Sí, el representante alterno de Álamo tiene la palabra, después la representante de CONADIS. Primero cabe recordar que aquí estamos en diálogo y estamos en construcción de conocimiento. Entonces, nadie tiene la última palabra. Estamos no solamente intercambiando ideas, sino también recordando cuáles son los postulados de la Convención, que son los que nos alumbran. Primero, cabe recordar el cuidado en el lenguaje. La Convención nos indica que no existen incapaces, porque ese término es, en palabras metafóricas, castrante. Lo que existe son personas con discapacidad, es decir, que las limitaciones o la discapacidad no define a la persona, ¿ok? No hay incapaces, no hay esquizofrénicos, no existen esas personas, existen personas con esquizofrenia, ¿ok? Creo que tendríamos que comenzar primero con el cuidado del lenguaje, porque si estamos hablando de la Convención, nos estamos dedicando al tema de la Convención, entonces tendríamos que usar la terminología de la Convención. Eso es uno. Ahora, dos, yo creo que el Código Civil peruano sí es decimonónico, en este sentido. Nos referimos a lo decimonónico, que es la herencia de la Edad Moderna. ¿Cuál es la característica de la Edad Moderna? Que se acaba la idea de aristocracia, es decir, la idea de la sangre azul, a partir de una idea de igualdad, y esta idea de igualdad parte de la construcción de razón lógica, ¿ok? Es decir, se acaba la aristocracia y todos participan en la construcción del contrato social, ergo de la Constitución, porque poseen razón lógica. En ese momento, porque en ese momento era necesario, ¿ok? Incluso antes del 1800, era necesario esta idea de universalizar la práctica política a partir de la razón lógica, ¿ok? Han pasado ya varios siglos
y sin embargo esta razón lógica sigue estando presente en la construcción del contrato social o de la Constitución. ¿Y dónde está presente esta idea? En el discernimiento. El discernimiento se construye, se elabora a partir de la idea de razón lógica, es decir, a partir de esta idea que se construye en la modernidad, ¿ok? Y para darle fin a la construcción de aristocracia, de sangre azul, etcétera, etcétera, se construye en ese momento. En ese sentido, el Código Civil sí es decimonónico, porque hereda esa idea, ese constructo que finalmente se refleja en normas. Cabe recordar también que el derecho no es otra cosa que el reflejo de construcciones sociales. El derecho no inventa la realidad, ¿ok? Es una abstracción. Ahora, recordando eso, que en efecto el Código Civil sí es decimonónico, ¿ok? Y recordando también que a veces el derecho comparado peca de resbalar en la subalternidad. ¿Qué significa subalternidad desde los estudios históricos? Es decir, asumir que el discurso del otro es superior al mío. Recordando eso, cabe entonces recordar también lo siguiente, que es necesario sí reformar el Código Civil a partir de la Convención, porque si incluso en este diálogo ni siquiera manejamos los términos necesarios de la Convención, los jueces, los operadores jurídicos no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ahora, cabe otro elemento. Se quiere señalar, y eso creo que he recogido de las diapositivas, que lo que es necesario es más bien la rapidez de la interdicción. Pero a la luz de la Convención no se está buscando la rapidez de la interdicción. No queremos dirigirnos hacia las personas con discapacidad a partir de criterios meramente económicos. Porque si estamos buscando la rapidez de la interdicción, es que lo que estamos buscando es reemplazar inmediatamente la decisión de aquel que ha caído en discapacidad, ¿ok? Y empezar a tomar decisiones de sus propiedades o de sus propiedades. Entonces, lo que buscamos no es la rapidez de la interdicción. A la luz de la Convención, lo que buscamos es reemplazar la idea de interdicción por la idea de apoyos, que no significa reemplazar a la persona, lo que significa es respetar la narrativa de vida de la persona que ha caído en o que tiene una discapacidad, ¿ok? El problema de la interdicción es que la interdicción implica reemplazar al otro. El apoyo implica, por el contrario, tomar la lógica de vida del otro y respetarla, y ayudar a la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ahora, en lo que respecta a la tradición del Código Civil, a la importancia del Código Civil, cabe recordar que el Código Civil es de 1984. Aún no había caído el muro de Berlín, no había internet, ¿ok? No se había descubierto la totalidad del genoma humano, no se había descubierto, mejor aún, las posibilidades de la mecánica cuántica. Entonces, el Código Civil, por más que tengamos una visión tradicionalista, ius romana, y etcétera, etcétera, responde a una realidad social e histórica. Y social e históricamente hay un grupo de personas que están siendo marginadas, ¿ok? Las luchas en la actualidad son por luchas de igualdad. Y a partir de este Código Civil y a partir de su idea de discernimiento, que se funda en esta idea de razón lógica y que se hereda del momento moderno, es decir, de lo decimonónico y anterior, ¿okay? Está marginando a ciertas personas y está impidiendo de que realicen o que gocen de sus derechos, ¿okay? Habría que tomar en cuenta digamos, los fundamentos de la Convención a partir de lecturas, digamos, adyacentes, ¿no? Como la que ha mencionado Alberto en un principio. Muchas gracias. Sí, un poco complementando a lo que señala el representante de Álamo, no hay que perder de vista que el código fue promulgado un 24 de julio del 84, como señalaban ya son 3 décadas, publicado el 25 de julio del 84 y entró en vigencia un 14 de noviembre del 84. Son 30 años que se han incluido cambios, sin embargo, en esa época el ingreso, lo que señalaba el doctor Leiser,
a las universidades no tanto eran de 15 o 16 años, eran de 18 a más. Y lo que quiero incidir, para no perder la vista, en esa época los legisladores tenían distinta posición a los de hoy. Hoy, como muy bien lo señalaba el representante de Álamo, con el internet y otros complementos por añadidura, la mecánica, la dinámica es distinta. Y creo es la razón de ser esta comisión. Cuanto más participativo, la responsabilidad es menos, en este caso del legislativo, del CEDIS, y la responsabilidad en la toma de decisiones, en los acuerdos que se va a llegar a la reforma del Código Civil, es de ustedes, los miembros. Y es parte de ello, la democracia y no la autocracia. Lo que sí, un poco discrepando lo que señala Álamo, es en el Código Civil lo tipifica el término de incapaz, el título 5, capacidad e incapacidad, o en el artículo 37 señala domicilio del incapaz. Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales, sí está en el Código Civil. Tiene la palabra la doctora del CONAI, de él lo damos a la congresista. Breve, por favor. No, señor. Sí, el Código Civil dice incapaz, pero en nuestro proyecto puede decir persona con discapacidad. Pues, o sea, eso no es un asunto polar, con todo respeto, señor. Tiene la doctora, la representante alterna del CONAIS, la palabra. Sí, muy buenas tardes con todas y con todos, señor presidente de la comisión. Sí, realmente escuchar la exposición del doctor León nos centra en una realidad muy concreta, cómo se visualiza quizás la capacidad jurídica que se ve ahora. El tema es que, ¿cómo queremos nosotros definir la capacidad jurídica? ¿Cuál es la conceptualización que tiene este concepto? ¿Qué implica en la vida del ser humano? Porque la capacidad jurídica no solamente tiene que ser vista como un derecho sustantivo, sino también como un principio transversal que nos abre el poder de ejercer otros derechos, es decir, es la vida misma de las personas. La Convención establece como principio básico el respeto por la diversidad de las condiciones humanas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo visualizamos la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? ¿Cómo la podemos plasmar en este instrumento sustantivo que realmente represente para que estas personas tengan la posibilidad de ser reconocidas no solamente como sujetos de derecho, sino como personas dentro de su dignidad humana, ¿no? Seguidamente tenemos la participación del representante de SODIS, Alberto Vázquez, y último la representante de la Defensoría del Pueblo. Tiene la palabra Alberto Vázquez. Sí, muchas gracias, congresista. Primero agradecer al doctor Leiser León por su exposición. Creo que nos ha dado una buena descripción de cuáles son las raíces de nuestro sistema jurídico, sobre todo en el tema de capacidad jurídica. Creo que es muy clara sus diferenciaciones, además, entre los distintos conceptos que venimos usando. Yo quisiera plantear, a partir de la exposición, es cómo el trabajo de esta comisión da un salto hacia adelante sobre la base de esto. Es decir, yo recojo particularmente la preocupación sobre cómo hacemos una reforma que no descalabre finalmente el sistema jurídico, dada la importancia del Código Civil. Pero creo que ahí también implica una responsabilidad desde los operadores, desde las facultades de derecho, desde los legisladores, de cuán atrás estamos en el debate internacional sobre esta materia. Es decir, las reformas que empezaron a realizarse en distintos países, tanto civilistas como anglosajones, en capacidad jurídica, tienen unos 30 años. Y estos países empiezan reformas adicionales, es decir, Italia, Alemania, que son ejemplos que menciona el doctor León, son países que con esas reformas aún están muy lejos del estándar que estamos discutiendo y que buscamos alcanzar a partir de esta reforma. El debate acá, creo, va más allá sobre cómo perfeccionamos la figura de la interdicción jurídica,
de la interdicción civil, cómo perfeccionamos las curatelas, sino más bien cómo damos un salto cualitativo hacia un modelo completamente distinto, como decía Julio Mesa. Es decir, cómo creamos un nuevo paradigma. Y por supuesto, crear un nuevo paradigma que la verdad los países civilistas han trabajado muy poco, genera una serie de preocupaciones porque, claro, ¿cómo logramos hacer este nuevo paradigma en un código que en el fondo sí está muy encorsetado? Habrá que ser muy creativos, habrá que trabajar con mucho cuidado, pero creo que eso no debería ser un corset para lograr la reforma que nos exige no solamente la ley, sino la convención. Y que creo que eso es importante, diferenciar sistemas modernos de restricción de la capacidad jurídica de sistemas modernos de apoyo para la toma de decisiones. Es decir, hay países que han avanzado mucho, sobre todo no en el ámbito civilista, pero que sin embargo han avanzado en cómo logramos que menos personas sean restringidas en su capacidad jurídica. Pero nuestra apuesta es la inversa, es cómo logramos que todos tengan capacidad jurídica. Yo creo que esa es la gran diferencia entre los modelos que han venido trabajándose. Es interesante, por ejemplo, recientemente Checoslovaquia ha hecho su reforma del Código Civil, ha introducido la figura de apoyos, ha hecho muy pocos cambios, pero les ha quedado, como diríamos coloquialmente en el Perú, un poco un pan con mango, ¿no? Es decir, y efectivamente queremos evitar eso. Hungría estuvo haciendo una reforma muy interesante desde los países civilistas, pero creo que acá nos demanda mirar más bien las experiencias no de los países civilistas necesariamente, sino de los países que realmente han avanzado más en el reconocimiento de la capacidad jurídica, que no son los países civilistas. Y eso es la gran dificultad de España, porque España quiere modificar casi todo su Código Civil, porque lamentablemente no hay un modelo civilista a seguir. Entonces, digamos, si esta comisión surgió para implementar el paradigma de la Convención, tendremos que hacer nuestros mejores esfuerzos para lograrlo, manteniendo seguridad jurídica, pero también sin perder de vista el objetivo. Porque de lo contrario, podríamos haber eliminado básicamente la interdicción total y nos quedamos con la interdicción relativa, y no creo que ese sea el estándar que se establece. Es interesante porque Alemania justo empieza el proceso de revisión de su informe, de su primer informe de Estado parte ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El principal punto que se cuestionó fue el de capacidad jurídica. Entonces es probable que Alemania también empiece, claro, ahí las piernas son distintas, es decir, países anglosajones se mueven mucho más rápido a avanzar reformas. Hasta hace poco el país con el estándar más alto de protección era Inglaterra, y a pesar de eso es el país que ha empezado a reformar su legislación porque considera que su modelo de atribución de capacidad jurídica es malo. Entonces, claro, probablemente Alemania no haga mucho a pesar de que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le saca una recomendación en contra ahora en septiembre, donde pasa su informe final. Pero sería interesante igual revisar el informe de Alemania y el informe de la sociedad civil alemana sobre cómo su sistema, a pesar de haber dado algunos pasos, sigue estando en contra del paradigma de la Convención, ¿no? Creo que es un gran reto lo que tenemos por delante. Yo quisiera destacar dos cosas adicionales, es decir, creo que la modernidad, como bien decía el representante de Álamo, podríamos discutir mucho, es decir, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando implementar el paradigma de la lógica racional del liberalismo o más bien estamos mucho más allá ahora? Es decir, donde estamos planteando distintos tipos de atribución sobre quién es persona, ¿no? Y por tanto qué derechos tiene. Y luego sí tener mucho cuidado con a veces plantear mejoras en el sistema actual nos genera un círculo vicioso que genera más daño que beneficio. Es decir, lo han hecho algunos países ya, sobre todo en Europa, que por no poder dar el paso grande de cómo construimos un sistema nuevo, lo que han hecho es perfeccionar el sistema de interdicción, lo que ha generado en la práctica es mayores personas bajo curatela. ¿Por qué? Porque los procedimientos son más sencillos, más asequibles. Entonces, a mí me parece fascinante el dato que ha conseguido la Comisión, que es, tenemos 8.000 personas con sentencia de interdicción registradas en RENIEC,
perdón, en registros públicos. En RENIEC informalmente nos habían dicho que eran 2000. Entonces, ¿realmente vamos a sostener una institución de este tipo que tiene tantos años por tan pocas personas, cuando quizás podemos construir una alternativa distinta? Creo que eso, y de hecho, me parece muy importante lo que dijo el doctor Yaya, que es el Poder Judicial. Esta reforma no acaba con nuestro proyecto. Esto tendrá un par de años más de debate en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Discapacidad. Esto es un proceso. En el proceso podemos aprovechar al máximo lo que el Código Civil sí nos permite, que es no dar una muerte civil completa a las personas. Eso hagámoslo, pero no dejemos de pensar que ese no es nuestro objetivo. Es decir, nuestro objetivo va más allá de mejorar la figura, que ya lo puede hacer el sistema de justicia a través de tantas cosas como las que mencionó el doctor Yaya. Es decir, podemos dar circulares, orientaciones, podemos lograr que el sistema de justicia, podemos lograr ya a corto plazo que el sistema de justicia reduzca el impacto de la interdicción. Pero no olvidemos que nuestro objetivo es cambiar y proponer algo nuevo, ¿no? La última intervención tiene la representante de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes. Solamente para hacer un pequeño alcance, creo que en parte ya ha sido mencionado por los otros miembros de la comisión, pero sí, como representante de la Defensoría del Pueblo, me parece que es necesario que quede claro en el transcurso de las reuniones que se van sosteniendo cuál es el objetivo de esta comisión, ¿no? Que en resumidas cuentas se trata de adecuar el Código Civil a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y si bien hay normas como el Código Civil que son muy importantes en nuestra normatividad y que debe de reconocerse el significado y trascendencia que tienen, más importante que dicha norma es la garantía y el respeto de derechos de los ciudadanos. Y justamente por eso es que nosotros nos encontramos reunidos en esta comisión, ¿no? Para buscar la adecuación del modelo que se refleja en el Código Civil a uno que garantice el principio de igualdad de derechos de las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, ¿no? En ese sentido, más allá de preocuparnos si la modificación del código va a implicar trabajar alrededor de 4 artículos u 80, lo que debe de preocuparnos es enfocarnos en la garantía de derechos de todos los ciudadanos. Y bueno, eso básicamente es lo que quería comentar. Sí, no habiendo más intervenciones, vamos a ceder la palabra al doctor Leiser, quien ha sido el expositor, que definitivamente la exposición es bastante positivo, que esto nos da más luces ya para culminar nuestro documento base que tenemos para entrar al debate. La siguiente sesión, adicionalmente también ya que nos va a complementar el Ministerio de Justicia, adicionalmente que ya para las siguientes sesiones también vamos a programar sesiones en conjunta, tanto con la Comisión de Inclusión Social como con la Comisión de Justicia, para que ellos también puedan participar, los integrantes, colegas parlamentarios que representan a distintas tiendas políticas, y tener las apreciaciones respectivas y tener un material más consensuado, como muy bien se ha señalado, que no vulnere derechos jurídicos, ni tampoco se pierda de visión a la población objetiva al cual se está trabajando. Tiene la palabra el doctor Leiser. Muy circunscritamente, porque la verdad que estoy agradecido de todos los comentarios. En cada uno de ellos encuentro una riqueza, comenzando por el de la doctora Mavila, a quien tengo que expresarle que, como ella misma ha señalado, yo también considero que la discrepancia es un acto de respeto hacia la persona que habla y no una manifestación de desacuerdo o de enemistad, ¿no? Muchas gracias por su intervención. Ya corrigieron aquí la apreciación. Cuando hablamos de la modernidad, hablamos de un código que tiene 30 años, que en comparación con otros que tienen 200, es simplemente una precisión temporal, ¿no?
pero no modernidad por cercanía de años. Esto en relación con la intervención de Julio Mesa. Los códigos civiles son productos decimonónicos. Entonces, si es que esa es la perspectiva con la cual se manifestó la objeción, estoy completamente de acuerdo y me allano a la observación. Los códigos civiles en general son todos productos del siglo XIX. El nuestro también, por lo tanto, sí pertenece a una línea surgida en Europa en la que se piensa que las normas deben tener un orden, deben ser un orden racional, sistemático, y aún así, aún siendo un producto decimonónico, nuestro Código Civil presenta defectos si se le compara con otros códigos que no tienen tantas contradicciones internas como el nuestro, ¿no? Hay, doctora Mavila, códigos civiles en Latinoamérica, como el colombiano, donde se habla todavía de la reproducción de las palomas, ¿no? Por ejemplo, o en el código argentino, donde se habla de las canoas y los ferrocarriles. Porque son códigos que están allí. Fíjese qué cosa pasa en la colectividad, qué cosa pasa en la comunidad civil que se resiste al cambio. ¿Será que estamos todos equivocados y que no somos de vanguardia porque no miramos el cambio, porque no miramos el paradigma? ¿Qué cosa pasa en España? No es el país que estuvo a la cabeza de un resurgimiento económico en algún momento y que ahora, bueno, tiene su momento también en el que le ha tocado pasarla mal económicamente, pero tampoco hay una predisposición al cambio. Y es contemporáneo ese proyecto de reforma de las personas y de los apoyos, contemporáneo a la modificación que se propuso para algo que es más urgente para quienes tengan una visión patrimonialista, que es la modificación de obligaciones y contratos en el Código Español, y doctora Mavila, eso tampoco se ha aprobado. No hay una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque el Código Civil en esos países, no en el nuestro. Yo, doctora, he edificado mi carrera como profesor criticando el Código Civil. Yo no tengo ninguna simpatía por la forma como se hizo como producto, estoy con ustedes en eso, pero reconozco que en el Código Civil hay algo más fuerte que solamente el frío dato de la norma jurídica. Hay algo en la colectividad, ¿ah? No, tal vez no. Sí, exactamente, es un conservadurismo, doctora, sí, cierto, o sea, tal vez esa sea la expresión, que yo no voy a defender aquí, dicho sea de paso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Doctor, yo me felicito que sea usted el que haya venido, porque tenemos una percepción crítica. Mire, Fernando de Traseñí, doctor, que seguro que ha sido tanto profesor suyo como mío y que es un excelente profesor desde el punto de vista de la historia, nos habla pues de que hemos vivido una modernización tradicionalista, pues, o sea, nuestra modernización no ha sido, pues, doctor, la modernización liberal, ¿no? Es una modernización derivada del Estado oligárquico, ¿no? Y entonces todo lo que está en nuestra cabeza en parámetros ideológicos tiene que ver, por ejemplo, en familia con la familia nuclear, con la oposición al divorcio, con la preeminencia del matrimonio religioso sobre el contrato, ¿no? Y todas estas visiones de familia, doctor, que tributan a una concepción religiosa. En la Comisión de Constitución, dentro de 2 días vamos a discutir libertad religiosa, doctor, y está invitado un prelado, ¿no? De la iglesia, que por supuesto yo respeto mucho, ¿no? El avión casi se cae cuando volví a Lima y me vi a mí misma rezando, doctor. O sea, la verdad es que tenemos concepciones que están en nuestro ser más íntimo superior, pero en lo que concierne a la mentalidad, en la mentalidad, doctor, somos tributarios pues de una visión anacrónica, digo todos, doctor, algunos más, tenemos un juicio más crítico y el común de los mortales es parte de lo que diría Durkheim, la mentalidad normal, ¿no? Entre comillas normal, solo la mayoritaria. Entonces, si nuestra visión es de modernización tradicionalista, ni siquiera de modernización a lo europeo, entonces obviamente nuestro código va a expresar ese tufillo, esa visión, doctor, ¿no? Entonces yo creo que sí lo expresa en lo que concierne a familia, a tutela, a curatela y a las relaciones personales. Discúlpeme, doctor, gracias. Pero sí, para que concluya. Sí, concluyendo. El Código Civil, con todo, reconociendo esa visión y compartiéndola además, doctor, es un código que en comparación con sus pares de 100 años atrás, algo avanzó, no con toda la perspectiva crítica que se pueda tener de la codificación, algunos avances dio, y por eso decía, comenzando la exposición, que la realidad pues nos gana, la realidad nos muestra que esos pequeñísimos avances son insuficientes pasados 30 años.
Y lo último, también en relación con la intervención del doctor Mesa, aquí se dice, ¿no?, que estamos en la época del Internet y de la teoría de las cuerdas y, en fin, de todos esos avances, ¿no? Chomsky nos ha advertido, un autor fundamental, pues, ¿no?, una persona muy sensible a lo que es el cambio y las necesidades globales, ¿no? Él dice, cuidado con pensar que la Internet sea un avance comparable, siquiera remotamente, con los barcos a vapor, decía. Si se juzgan cada uno de esos avances en su etapa histórica, Internet y las cuerdas y todo lo demás son un juego de niños en comparación con algo que ocurrió 300 años atrás, cuando se dejó de cierto tipo de movilización en el transporte y se cambió hacia el barco a vapor en la primera era industrial. Eso no más, presidente. Definitivamente, nada es absoluto, todo es relativo. Como último punto de la agenda, tenemos la exposición del viaje a Ginebra del representante del SODIS. Tiene la palabra el magíster Alberto Vázquez. Sí, gracias, congresista. Bueno, en realidad pensaba presentar algo que habíamos estado conversando, pero también voy a contar un poco lo nuevo que he establecido. Bueno, a ver, para ponernos en contexto. Como ustedes saben, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano encargado de hacer seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el punto de partida para la reforma que hemos tenido a nivel nacional de nuestra legislación, pero también que la misma norma de creación de esta comisión nos engancha con lo que propone esta convención, ha sacado recientemente bueno, en realidad sacó dos primeras observaciones generales que interpretan 2 artículos de la Convención. Uno es sobre capacidad jurídica, el artículo 12, y uno es sobre el artículo 9. Muy interesante todo el proceso porque fue un proceso participativo donde la sociedad civil participó activamente y también, por supuesto, los estados, mandando opiniones sobre lo que se iba a plantear como observación general. Y creo que lo que ha quedado como un consenso es, esto es un debate abierto, es decir, incluso para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto es un debate abierto que habrá que ir construyendo. Sin embargo, el comité creyó importante que como punto 1 de su agenda sacar una observación general sobre este tema. ¿Por qué? Porque muchos países ya están haciendo reformas y lo que teme el comité es que muchas de las reformas dejen un poco sin contenido lo que proponía como revolucionario la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recapitulando brevemente, por ejemplo, a nivel de esta región misma, México tiene una propuesta de reforma, Argentina tiene una propuesta casi lista de reforma, Costa Rica tiene una propuesta de reforma a través del proyecto de ley de autonomía, España tiene una propuesta de reforma, solo hablando de países hispanohablantes, digamos. Y si vemos más allá, India, Irlanda, Inglaterra, Australia, ya tienen casi listos sus proyectos de reforma. Habrá que ver cuáles son los resultados de esos proyectos. Podemos discrepar, por ejemplo, con los enfoques de algunos de los proyectos. Los mismos que estuvieron a cargo de la reforma en Argentina son muy críticos del resultado, pero como bien pone en contexto el doctor León, Argentina, por ejemplo, tiene una legislación, un código civil muy antiguo, de 1869. Entonces, ellos